Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de Génesis. Estamos en el capítulo 14 y el tema es riquezas temporales contra riquezas eternas. Y parece esto repetitivo, ¿verdad? Yo creo que es importante poder darnos cuenta y hacer mucho énfasis porque estamos viviendo en un tiempo donde hay confusión, donde hay mucha confusión y donde los bienes materiales nos pueden estar distrayendo del objetivo principal, que es la redención, ¿sí? Entonces tenemos que saber diferenciar esa parte. Es muy importante. Y aparte, bueno, habíamos visto en el capítulo 13, de hecho este capítulo 14 es como una continuación del capítulo 13, donde vimos cómo hay una separación entre Abraham y Lot, ¿sí? ¿Y por qué hubo esa separación? Porque Lot tuvo la mala fortuna de fijarse más en las riquezas temporales, ¿sí? Y bueno, también puso sus ojos en esto. Y habíamos visto en el estudio anterior, hicimos mucho énfasis en que tengamos mucho cuidado en lo que nuestros ojos ven, ¿sí? Y que el Padre Celestial quiere que nosotros pongamos atención, escuchemos, más que usar el sentido de la vista, ¿sale? Aquí vamos a ver o vimos las consecuencias de lo que provocó esta cuestión de Lot de irse por las riquezas temporales, ¿sale? Y en este capítulo 14 vamos a seguir viendo todas estas consecuencias por las que pasó Lot, ¿sí? Vuelvo a decirte, por haber escogido las riquezas de este mundo, de Sodoma y Gomorra, y en qué terminó por su decisión de haber antepuesto lo temporal, ¿sí? Lo temporal y lo material, ¿sale? Y también lo que vamos a ver, muy interesante, vamos a ver cómo llega la Primera Guerra Mundial. Yo digo que es la Primera Guerra Mundial. Algo muy interesante que tenemos que ver aquí, cuando empecemos Génesis 14:1, es que hay un principio, es importante mencionártelo, hay un principio que se llama la primera mención, ¿sí? Y esto es que cuando algo se menciona por primera vez en la Escritura, esto va a tener implicaciones muy importantes a lo largo de la historia de la redención, ¿sí? De manera que cada vez que veamos cómo aparece un tema por primera vez en la Biblia, esto quiere decir que ese mismo tema será un precedente y anticipo de lo que será la historia final, ¿sale? Alguien que nos lo dice es Isaías 46, 9, 10, hay que leer: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy el Padre y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, ¿sabe? Entonces esto de la Primera Guerra es algo que nos va a llevar a una próxima guerra, ¿sí? La guerra que estamos esperando, la Tercera Guerra Mundial, pero es la batalla final, la de Armagedón, ¿sale? Y vamos leyendo Génesis 14:1, dice: aconteció los días de Amrafel, rey de Sinar. Vamos a ver quiénes eran estos reyes, ¿ok? Aconteció los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Algo que quiero recalcar antes de continuar con este estudio de estos reyes, de este versículo, quiero volver a enfatizar que cada vez que se menciona algo aquí en la Biblia, alguna situación, eso nos marca que tiene mucho que ver, como lo que te dije, de un evento que sea en el fin, ¿sí? Entonces, si aplicamos este principio donde vamos a ver esta guerra en Génesis, esto va a tener implicaciones, va a ser muy significativa para el plan final de redención de Israel, donde se incluye esa guerra que te mencioné hace rato, ¿sale? Entonces, empezando con este versículo que acabamos de leer, empieza este versículo mencionando a unos reyes con nombres medio raros. Uno que es Amrafel. Este Amrafel
es rey de Sinar. ¿Y quién es este Amrafel? Pues según la tradición judía es el mismo Nimrod, ¿sí? Rey de Sinar o Babilonia. Y esto se dice o se basa en el pasaje de Génesis que dice: este fue vigoroso cazador, Génesis 10, 9 al 10, que dice: este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice así como Nimrod. Perdón, aquí lo estoy leyendo mal, perdón, discúlpame. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Esta tierra de Sinar es Babilonia, es un sinónimo de Babilonia. Y es la región en la que empezó a reinar Nimrod. Eso de acuerdo al relato que vimos hoy en Génesis 10, ¿sale? Aquí empieza la dispersión y la cuestión de la dispersión de la Torre de Babel. Este Nimrod fue poderoso, cazador de almas. ¿Y quién era su esposa? Semiramis, ¿sí? Y a raíz de ahí se generaron una multitud de cultos y tradiciones paganas a través de Tamuz, y prevalecen hasta nuestros días. Es increíble, esto es increíble. Es increíble cómo esta religión babilónica, misteriosa, se mezcló entre la fe de los apóstoles. Y lo que actualmente se conoce como cristianismo es una mezcla de puras mentiras que surgieron de Babel. Es impresionante, ¿no? Entonces Amrafel es Nimrod. Luego Arioc, rey del Azar. Según el Midrash, el Azar está relacionado con el título de Elas, que es una referencia a Grecia. Así que estaríamos hablando del rey de Grecia, ¿sí? Arioc. Luego Kedorlaomer es el rey de Elam. También según el Midrash, este rey es el mismo que el rey Elam, que aparece en el pasaje de Génesis 10:22. Dice: los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. De manera que según esta interpretación del Midrash, un descendiente de Sem se uniría al rey de Babilonia, a Nimrod, y al rey de Grecia, para ir contra quién, contra Abraham, ¿sí? ¿Te fijas cómo la historia es repetitiva? Cómo actualmente vemos a descendientes de Sem intentando hacer alianzas para ir en contra del pueblo de Israel. ¿Qué tal? Luego el siguiente rey es Tidal, es el rey de Goim. Sí, el territorio de Goim incluye a muchas gentes de distintas naciones. Entonces, de acuerdo al Midrash, este reino o este rey es una referencia a Roma antigua. Y Roma antigua formaba sus tropas de todas las naciones, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo para ir a la guerra contra los reyes de la región habitada actualmente por Israel, ¿sí?, pero que era Canaán en ese tiempo, se formó esta confederación o alianza de reyes. Y estos reyes eran el rey de Babilonia, Grecia, Roma y parte de los descendientes de Sem. Y el propósito era someter a los habitantes de Canaán, que posteriormente sería Israel, ¿sí? Génesis 14:2. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Alma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. ¿Sí? Estos eran los reyes de Canaán, contra ellos eran, pero estos reyes eran reyes que se habían portado muy mal. Iba a ser una guerra de los reyes de Oriente Medio contra reyes que habitaban la tierra de Canaán. Y estos reyes de Canaán eran gente que se habían pervertido. De hecho, sus nombres sugieren maldad delante del Padre. Si hiciéramos la investigación de sus nombres, pues nos daríamos cuenta. Si hacemos un análisis de estos reyes de la región de Sodoma y Gomorra, pues nos daríamos cuenta que pues eran gente que nada tenía que ver con el Padre Celestial, ¿sí? Génesis 14:3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Ya sabemos que el mar salado es el famoso mar muerto, y que, bueno, se le llama mar muerto porque supuestamente no, su salinidad es muy alta y no vive ningún ser, no tiene ningún ser ahí, pues no vive nada ahí. Pero recientemente científicos han demostrado que sí hay vida, que hay ciertos microorganismos en el mar muerto que han sobrevivido a la salinidad, ¿vale? Leamos Génesis 14:4 al 5.
12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim. O sea, a ver, aquí ya surgen otros pueblos, ¿sí? Vemos que estos reyes de Oriente van y atacan a los reyes de Canaán, pero antes de llegar ya están derrotando a otros pueblos, a los refaitas en Astarot Karnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Keriataim, ¿sale? Y estos que acabamos de mencionar son híbridos, vienen siendo descendientes de los ángeles caídos, ¿sí? ¿Te fijas? Aquí vemos luego en el versículo 5 que entonces se nos nombran otros pueblos que no habían aparecido en el capítulo: los refaitas, susitas y emitas, ¿sí? Porque al principio vemos que en el capítulo 14 vemos a 4 reyes que se arman contra otros 5, pero luego de repente aparecen estos pueblos, y estos son pueblos, como te digo, son una referencia a pueblos de gigantes, y como te digo, que descienden de estos ángeles caídos, de la unión entre los hijos de Dios, que son los Ben Elohim y las hijas de los hombres. Hacemos un recordatorio: Génesis 6:1-4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, Ben Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos, y dijo el Padre: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos gigantes son los famosos Nefilín. Esto ya lo habíamos estudiado en capítulos anteriores, y que habíamos hecho referencia al libro de Enoch, ¿sale? Ahora, lo interesante aquí es que en el capítulo 14 es donde se hace mención a la primera guerra internacional. No solo hay una guerra entre naciones de seres humanos, sino también están involucrados estos seres híbridos, ¿sí? Entonces, no te extrañe que en la siguiente guerra que venga también estén incluidos estos seres, o seres extraños. Ya ves que hay teorías de que se venga una guerra supuestamente contra extraterrestres. Nos han manejado constantemente en el cine este tipo de situaciones. No te extrañe que haya seres, los famosos reptilianos, que hayan tomado figura humana. La verdad, no, si ya se había hecho, ya había pasado cuando estos ángeles tomaron forma humana, ¿sí? para poder tener relaciones con las mujeres. Es que no nos extrañe en lo más mínimo, ¿sí? Y también nos hace mención de estos seres híbridos en segunda de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 4, se hace la mención sobre estos seres caídos, ¿sale? Entonces, pero por otro lado, también los famosos Refaim también se les llaman los muertos, de acuerdo a algunas traducciones. Entonces, estaremos refiriéndonos a estos Refaim como muertos espiritualmente hablando, ¿sale? Luego también se menciona otro pueblo que es Astarot Karnaim, y este título es muy interesante porque ya conocemos este nombre de Astarot. Ya sabemos que es referencia a la diosa Astarte, que posa entre 2 cuernos, ¿sale? La palabra Karnaim tiene que ver con cuernos o montes, ¿sale? Entonces podemos imaginarnos a esta diosa Astarte que posa entre 2 cuernos, muy similar a una imagen que ya conocemos, ¿no? ¿Sale? Que se ha fomentado de que es la madre de Yeshua, y que nada tiene que ver con María o con Miriam, la muchacha judía que engendró al Mesías, ¿sale? De hecho, el culto a la Virgen María tiene que ver más bien con el culto a Semiramis, la esposa de Nimrod, porque una de sus imágenes o esculturas más típicas, ¿cuál es? Es la que está posando con 2 cuernos en una forma de luna, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que empieza una guerra iniciada por reyes de Oriente, que es acá Irak y sus alrededores, contra estos reyes impios y descendientes de la rebelión de Génesis, que habitan en el actual territorio de Israel, ¿sale? Ahora, si nos fijamos en el texto hebreo, lo que es el versículo 4 y versículo 5,
hay un detalle aquí cronológico muy importante que debemos de mencionar, porque generalmente las traducciones cristianas dicen que por 12 años habían servido a Kedorlaomer, en el año 13 se rebelaron, y en el año 14 vino Kedorlaomer, y los que estaban de su parte con él y derrotaron a los refaítas, ¿sale? Y luego hay quienes dicen que este número 12, estos 12 años, tiene que ver con un gobierno, y que el número 13 con rebelión. Pero como te digo, si nos fijamos en el texto hebreo, vamos a observar que no dice eso. ¿Sí? Dice literalmente que estuvieron 12 años, durante 12 años, pero que no se rebelaron en el año 13, sino que estuvieron rebelándose durante 13 años. O sea, durante 13 años estuvieron rebelándose, y en el 14 de la rebelión fue cuando vinieron a hacer guerra a Kedorlaomer y a los suyos. ¿Sí? De manera que, según esta interpretación, estaríamos hablando de 25 años de conflicto. ¿Sí? Los cuales, o sea, después de estos 25 años de conflictos, iniciaría la guerra en el año 26. ¿Ya ves por qué en el judaísmo de repente dicen ellos que no es kosher estudiar una traducción cristiana? ¿Por qué? Porque ellos dicen que muchos de los traductores de la Biblia eran gentiles, eran cristianos gentiles, que luego aprendieron hebreo, que no era su lengua natal. Ahora, si nos fijamos en la ruta que siguieron estos reyes para hacer la guerra hacia Sodoma y Gomorra, no fue una ruta directa, ¿sale? Primero arrasaron con todos los reyes de la región del oriente de Israel, con el propósito de causar miedo. También devastaron a los amalecitas, ¿sí? Que estos amalecitas eran descendientes de Saúl, y el padre advirtió que siempre estarían en guerra con Israel, aún hasta el final de los tiempos. ¿Sí? ¿Qué dice la profecía de Abdías? Que serían destruidos por ¿quién? Por la descendencia de José el soñador. ¿Vale? ¿Y por qué sería esta guerra? ¿Por qué se ocasionaría esta guerra? Pues mira, si nos ponemos a repasar el mapa y vemos la ruta, ellos vinieron del oriente, de la región de Mesopotamia, que corresponde al territorio de Irak y de Irán. Y esto es de llamar la atención. Si seguimos mirando la ruta de estos 4 reyes, ¿te acuerdas que uno es Nimrod? Vimos cómo empezaron a arrasar los reinos de Refaim o Nefilim, que eran los descendientes de gigantes. O sea, acabaron con los gigantes también. Y luego pasaron más tarde por el territorio de los amalecitas hasta llegar a lo que se conoce como Elad. Prácticamente estos reyes llegaron a la frontera con Egipto, hasta Sodoma y Gomorra, donde está el Mar Muerto. ¿Sí? Ahí se encontraron con los reyes de Sodoma y Gomorra y sus aliados, ¿sí? Donde se enfrentarían. Y finalmente Abraham combatiría con ellos y los seguiría hasta Damasco, que es la capital de Siria. Hay que seguir leyendo Génesis 14, 6, 7. Y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Esmipat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. ¿Sí? Devastaron todo el país de los amalecitas. Ahora, aquí nos podemos confundir un poquito. Estamos hablando de la época de Abraham y sabemos que Amalek es descendiente de Saúl, o sea, nieto de Abraham. De manera que, si aún no había nacido Saúl, ¿cómo podemos decir que eran sus descendientes? Hay que recordar quién escribió, ¿sí?, esta historia. ¿Quién fue? Moisés. Y la escribió años más tarde de que esto pasara. ¿Sí? Entonces, pues Moisés conocía muy bien la historia y tenía toda la información. Por eso hace referencia a un territorio que más adelante ocuparían los amalecitas, descendientes de Saúl. ¿Sale? Entonces, por otro lado, hay que tener presente que este relato nos habla, para mi gusto, o yo lo menciono como la Primera Guerra Mundial, y que tiene que ver con la última guerra que vamos a vivir. Y ahí en esa guerra Amalek será destruido del todo. Ahora, ¿quién vencerá a Amalek? ¿Quién lo destruirá totalmente a él y a su descendencia? ¿Sí? Entre las que se encuentra Amán, que estuvo a punto de destruir al pueblo judío, o incluso, según algunos historiadores o comentaristas, el propio Hitler. Ahora, ¿quién nos va a decir? Pues el profeta Abdías.
Él nos va a decir quién se encargó de destruir y borrar del mapa la memoria de Amalek. ¿Sale? Hay que leer Abdías 1:18. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán y aún un resto quedará de la casa de Esaú, porque el Eterno lo ha dicho. La casa de Esaú. ¿Quién es la casa de Esaú? Esaú es el padre de Amalek, ¿sí? Y hace referencia a nuestros tiempos, a los descendientes del Imperio Romano. Esa es la casa de Esaú. ¿Qué tal? Y este imperio a lo mejor no está actuando de manera muy literal en el ramo político-militar. Bueno, más o menos, porque ha financiado guerras y sí están metidos con políticos y todo, pero tiene un poder en lo que tiene que ver, o tendríamos que decir, un gobierno espiritual y muy poderoso. ¿Sí? Entonces, de manera que este imperio sigue reinando a través de la religión católica a gran parte del mundo. ¿Sale? Ahora, la casa de José, la casa de José, aquí nos dice que quien consumirá es la casa de José. La llama es la casa de José y eliminará completamente la casa de Saúl. ¿Sale? Luego dice, ni un resto quedará de la casa de Saúl. Fíjate que ya en una ocasión el pueblo de Israel falló de exterminar a los amalecitas y les costó muy caro. ¿Sí? Dios le mandó al rey Saúl borrarlos del mapa. ¿Y qué hizo Saúl? No obedeció. ¿Qué hizo? Dejó vivir al rey Agag. Y bueno, pues nació descendencia. Y uno de sus descendientes sería el malvado Amán, ¿sí? Que se levantó en tiempos de Ester contra el pueblo de Israel. Estuvo a punto de exterminar a todos los judíos del territorio persa, que dicho sea de paso es lo que estamos hablando en este capítulo. ¿Vale? Entonces, en Génesis 14:7 se muestra esta primera guerra mundial. Es un anticipo de la última guerra mundial. Y se nos dice que arrasaron y devastaron todo el país de los amalecitas. No solo a los habitantes, sino también a la tierra. Entonces, de manera similar, en la última gran guerra que tendremos contra Amalek, ¿sí? Todo Amalek, habitantes y país, van a quedar devastados, tal y como vemos en la profecía de Abdías. ¿Sale? Luego dice, porque el Padre lo ha dicho. ¡Ay, no! ¿Cómo el Padre? ¡Qué bárbaro! ¡Qué injusto! Algunos pueden decir que es muy severo lo que está haciendo aquí el Padre. Una afirmación severa o juicio. Pero hay que estudiar la profecía de Abdías para entender perfectamente por qué el Padre está decretando un juicio tan severo para la descendencia de Saúl. Y mi consejo es la siguiente. No mi consejo. El Padre Celestial te lo dice. Si tú, tus familiares o tus amigos son parte de este sistema que viene de la descendencia de Saúl, que es Roma, más vale que salgas de ahí. Porque todo eso va a quedar destruido. ¿Vale? Bueno, vamos leyendo otros textos donde también nos hablan de Amalek y su descendencia. Vamos a Éxodo 17, 11, 16. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Eterno dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Eterno Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí podemos ver la primera guerra que enfrenta Amalek con las 12 tribus de Israel, ¿sí? Que acaban de salir de Egipto, ¿sí? Luego, a ver, vamos leyendo aquí que dice, y Josué deshizo a Amalek. Aquí es interesante ver que Josué, ¿de quién es descendiente? De la casa de Efraín, ¿sí? Hijo de José. Ahora, si entendemos el misterio de las dos casas de Israel, pues estos textos cobran mucho sentido, ¿sale? Luego dice, también por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno. Esa es la razón por que el Eterno va a destruir a Amalek.
Si estamos hablando de Amalek como Roma, esta afirmación concuerda perfectamente con lo que leemos en Daniel 7. Dice Daniel 7, versículo 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Este nuevo gobierno va a tratar de destruir la autoridad y gobierno divino. ¿Por qué? Porque el Padre quiere gobernar a las naciones a través de la Torah. Sus leyes, sus estatutos y sus decretos son de Él y los quiere para nosotros. Y este gobierno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Ya hemos visto que quien se levantó contra estos decretos y ha dicho que ya no hace falta seguirlos, ¿sí? ¿Quién es? La Iglesia Católica Romana. ¿Y sabes qué es lo lamentable? Que de aquí surge el movimiento protestante, el cual sigue afirmando, casi en la mayoría de las denominaciones, siguen afirmando los mismos dogmas de fe del catolicismo. Es impactante. Luego dice por aquí: tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, en cada generación habrá una batalla entre los hijos del pacto y los hijos de Amalek. ¿Sale? Hay que leer Números 13:29. Aquí también nos dice algo de Amalek. Dice: Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jabuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Amalek habita en Negev. ¿Sí? Aquí lo que ha de salir de Amalek será lo que heredará la tierra de Negev. Es impresionante cómo el Padre hace las cosas. Va a actuar de manera similar a como explica la historia del caballo de Troya. ¿Sí? Ya que entre las naciones donde fueron esparcidos los hijos de Yosef por parte de Amalek, que fue quien los dispersó, de ahí el Padre sacará a sus hijos. ¿Sí? ¿Dónde está la descendencia de Yosef? Las tribus dispersas entre las naciones. ¿Y quién es el gobierno que gobierna estas naciones? El gobierno espiritual. Roma, con todas sus derivaciones. Está en la tierra de Amalek, ¿sí? Espiritualmente hablando, entre las naciones occidentales, ¿sale? Están bajo el dominio de las religiones cristianas. De ahí el Padre va a sacar a sus escogidos. De hecho los está sacando, nos está sacando, ¿sale? Lo dice en Números 24:20. Dice: y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. ¿Qué tal? Deuteronomio 25:17-19. Acuérdate de lo que hizo Amalek, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajando, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Eterno tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra del Padre tu Dios te da por heredad para que la poseas. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. ¿Sí? Borrarás memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Esta es una de las cosas que el Padre quiere que no olvidemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cada generación Amalek va a intentar hacer lo mismo, destruir. No cambia. Sus estrategias siempre son las mismas. Quiere destruir el trono de Dios, su autoridad y sus mandamientos, y va a tratar de cuestionar las leyes establecidas por el estatuto perpetuo. Por eso el Padre dice que no lo olvidemos. ¿Sale? Veamos Génesis 14:8-9. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinat, y Aroc, rey de Lazar. 4 reyes contra 5. No se quedaron pasivos los reyes de Sodoma y Gomorra. No estaban ahí esperando a que los atacaran. Ellos iniciaron la batalla.
estaban confiados porque eran más, eran 5 contra 4. Aunque también eran conscientes de su enemigo, porque estos habían acabado con los gigantes. ¿Sí? Y dice en el verso 10 algo muy importante y que tiene profundas implicaciones para nuestros días. ¿Sí? Nos va a demostrar este capítulo, este versículo, hasta qué punto se está repitiendo la historia. Esto es lo maravilloso de la Torah y los profetas, que no tienen tiempo. ¿Sale? Fueron escritos desde el plano de la eternidad. ¿Sí? Entonces, todo lo que escribieron hace 4000 años tiene relación con lo que está pasando actualmente. Constantemente esto lo he comentado, que la Tanakh, la Torah, es sobrenatural. Acuérdate que el Padre conoce el final desde el principio. ¿Sale? Leamos Génesis 4:10. Génesis 14:10, perdón. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Fíjate, el asfalto estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron al rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Pozos de asfalto, ¿para ti qué suena? ¿Qué es el pozos de asfalto? ¿Dónde lo has visto? ¿Sí? Esto fue planificado por los reyes de Sodoma y Gomorra, atraerlos ahí para que cayeran. ¿Y qué es esto de los pozos de asfalto? ¿Sí? Ellos creían que iban a caer sus enemigos, pero los que cayeron fueron ellos mismos. ¿Vale? Solamente se dice que sobrevivió el rey de Sodoma. Pero vamos viendo este capítulo de qué es el asfalto. Vamos leyendo. Aquí hay una definición. Dice: el asfalto es un material viscoso, pegajoso y de color negro. Se utiliza mezclado con arena o gravilla para pavimentar caminos y como revestimiento impermeabilizante de muros y tejados. En las mezclas asfálticas es usado como aglomerante para la construcción de carreteras, autovías o autopistas. Está presente en el petróleo crudo y compuestos casi por completo de bitumen. Su nombre recuerda el lago Asfaltites, el mar Muerto, en la cuenca del río Jordán. El petróleo, qué cosas, ¿no? Están hablando de pozos petroleros aquí. Estos reyes de Sodoma y Gomorra tenían confianza en los recursos naturales y aquí vieron este pozo petrolero y pues pegajoso, pues ahí iban a caer y ahí iban a morir. Ahora, si nos fijamos, en Medio Oriente hay un conjunto de naciones que están usurpando la tierra de Israel, que tienen puesta su confianza ¿en qué? En el petróleo. Y están estas naciones que se están confederando con otras naciones. Y estas naciones están ubicadas en Mesopotamia, en lo actual Irán. Y sabemos, no nos tienen que decir nadie, que las razones del conflicto en esa región es el petróleo. Y nos estamos dando cuenta que esta primera guerra de Génesis, ¿sí?, como el origen del conflicto, el petróleo. ¿Sí? Sigamos. Vamos a ver ahora lo que pasó con Lot, que lo secuestraron, ¿verdad? Ya secuestraban gente. Aquí hay que ver estos detalles muy interesantes. Génesis 14:11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. O sea, nada más llegaron y tomaron a Lot y se fueron. Entonces, realmente, ¿por quién iban? ¿A quién querían dañar? ¿A quién querían molestar? En el versículo 12 vemos cómo se nos dice que la guerra prácticamente termina cuando toman a Lot. Ya sabemos que Lot es hijo del hermano de Abraham. Entonces, ¿por qué se hace énfasis aquí que es pariente de Abraham en este versículo? Pues para que nos muestren la relación que los unía y para mostrarnos que estos reyes tenían un gran interés en llevarse a alguien cautivo que formara parte de la descendencia de Abraham. Entonces la primera guerra mundial fue contra Abraham. ¿Sí? Abraham en ese momento era rey de un pueblo, y de ahí entendemos que la última guerra será contra Abraham, el padre de muchedumbres de gente, es decir, los reyes y naciones que descienden de él. ¿Sí?
Entonces el secuestro de Lot fue una provocación hacia Abraham, porque sabían que iban a hacer algo. ¿Sí? Que iban a hacer algo. Génesis 14:13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Sí? Abraham el hebreo. ¿Sí? Aquí hace énfasis en mencionar que es el hebreo. ¿Sí? Hybrid, el que cruzó de Mesopotamia y dejó todo lo que Mesopotamia le ofrecía, es decir, el que cruzó el río. En hebreo es el que cruza el río. ¿Sí? Hay que acordarnos que Abraham decidió habitar en el encinar de Mamre, ¿sí? En Hebrón, cuando se separó de Lot. ¿Sí? Y la palabra Mamre significa llanura de comunión, de manera que Abraham decidió llenarse de comunión, estar en comunión con el Eterno, plantar sus tiendas, invocar el nombre del Eterno y esperar la ciudad cuyo fundamento y arquitecto es el Eterno, y no conformarse a este siglo. En cambio, Lot decidió conformarse a los bienes de este mundo y se fue a Sodoma. ¿Sí? Lo está perdiendo ahí todo, y todo por haber depositado su confianza en estas ciudades. Y una vez más vemos cómo el Eterno es misericordioso y fiel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pedro, en 2 de Pedro, versículos 2 y 7, nos dice que Lot era un hombre justo. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. De manera que Lot tuvo sus defectos y sus debilidades, pero el Eterno en su misericordia utilizó a su tío para rescatarlo, a Abraham. ¿Sale? En el versículo 14 nos va a dar una gran lección de por qué tenemos que confiar en el Eterno, de cómo confiar en el Eterno y no en nuestras fuerzas para vencer. ¿Sí? ¿Sí? Hay que confiar en el Eterno. Dice Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Sale? Los siguió hasta Dan. Dan se encuentra en el norte del país, en la frontera con el Líbano. ¿Sí? En la región de la tribu que lleva este mismo nombre, que es la tribu de Dan. Luego dice, los nacidos en su casa, 318. O sea, imagínate, Abraham tenía en su nómina 300 personas y les estaba pagando, los estaba manteniendo. Tenía su propio ejército. ¿Sí? Nos habla de que Abraham era poderoso. Pero claro que para una guerra de estas magnitudes, mundial, eran 4 imperios, pues claro que eran muy poquitos. Y hay muchas cosas que se nos mencionan similares. Está como la historia de Gedeón, que tuvo que combatir contra los madianitas, que eran muchísimos más. Gedeón contaba con un número menor de soldados, pero el Eterno incluso le fue quitando gente, soldados, hasta que le quedaron 300 hombres. Eso lo vemos en Jueces 7. Y al final, con estos 300 hombres, Gedeón consiguió la victoria. Y el Padre lo quiso así, ¿sí? Para que cuando ganaran le dieran la gloria a Él y no a sus fuerzas, a sus propias fuerzas, que no pensaran nunca que por su fuerza o su mérito habían vencido, sino para que le dieran gloria al Padre. Entonces cada vez que tú tengas un éxito, consigas algo, no es por ti, es por la voluntad del Eterno. Y yo te sugiero que todo lo que hagas, le platiques a Él y veas si es su voluntad. ¿Sí? Y esta historia nos cuenta una gran verdad. Cuando el Eterno quiere darnos la victoria, no depende de nuestros limitados recursos, sino de sus ilimitados recursos. ¿Sí? Y hay otras historias, la de Jonatán y su paje de armas, ¿no? Que vencieron a todo un ejército. Eso lo vemos en 1 Samuel. ¿Sí? Cómo van y acaban con todos a los filisteos. ¿Sale? Eso, si quieres echar una leída, es 1 Samuel 14, 1 al 6. ¿Sí? Al 7. ¿Sale? Léelo para que veas cómo Jonathan tuvo fe. ¿Sí? Fe de que iban a vencer. Él y su paje de armas. Para darte más o menos un recordatorio, van ellos subiendo y van encontrándose con estos soldados y se van cayendo conforme Jonathan va pasando estos filisteos y por atrás los iba su paje de armas los iba ajusticiando, los iba matando. ¿Sale? Es tener fe. Jonathan sabía que el Padre Celestial estaba con él. Entonces ahí te dejo de tarea que
lo leas. ¿Vale? Son bonitas estas historias, ¿no? Ahora, Génesis 14, versículo 15 al 16. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Y recobró a Lot y demás gente. ¿Sí? Al final el ejército de Abraham, aunque pequeño, con poca fuerza, derrota a sus enemigos. Y el Padre en su misericordia redimirá a los cautivos en este sistema. Roma, solo por ser familiares o hijos adoptivos de Abraham. ¿Sale? Claro. Ojo, ojo, ojo. No tomes esto como que, ay, ya, yo ya estoy salvado porque estoy en la gracia y creo en Yeshua. No, 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 no. ¿Sí? Claro que no. Tenemos que, ya después de saber que Yeshua dio su vida para el perdón de nuestras transgresiones, ya que nos dimos cuenta que estamos bajo la gracia, o sea, en la oportunidad de la salvación, que nos es un favor inmerecido, ahora que nos toca hacer, seguir los mandamientos del Padre. Ahora, con esto de Lot, vemos que esta historia que estamos leyendo es un anticipo de lo que pasará al final de los tiempos. ¿Sí? Nos da esperanza como el sobrino Lot, solo por ser el pariente, y a pesar de haber depositado su confianza en los bienes de este mundo, finalmente fue rescatado simplemente por ser pariente de Abraham. Te vuelvo a decir, esto no nos da licencia para que hagamos lo que queramos y tomar las mismas decisiones de Lot. ¿Sale? ¿Por qué? Porque Lot actuó por ignorancia. Pero nosotros ya estamos advertidos. ¿Sale? Entonces sigamos leyendo Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Salió el rey de Sodoma a recibirlo. El rey de Sodoma viene aquí con las manos vacías para reconocer a Abraham. ¿Sí? Y esto es un hecho, es un anticipo de lo que dicen los profetas Joel y Zacarías. ¿Sale? Joel dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Eterno en el valle de la decisión. ¿Sale? El valle del rey. El valle del rey es el valle de la decisión. Es el valle de Kidrón. Se encuentra en Jerusalén, enfrente del Monte de los Olivos. Y este famoso valle es muy interesante. ¿Sí? Es una referencia a lo que te menciono, que es el valle de Kidrón. Y aquí van a estar reunidos los ejércitos de las naciones en los últimos tiempos. Van a combatir por la heredad de Abraham, o sea, de Israel. ¿Y qué hay ahí? Se van a quedar con las manos vacías. ¿Por qué se van a juntar todas las naciones ahí? Por el petróleo, por el gas natural. Todas las naciones se van a quedar a apoderar de ese territorio. ¿Vale? Todas. Todas. Por eso todas estas naciones se están uniendo. Estados Unidos, Europa, Rusia, Oriente, China, Japón. Todas van hacia ese lugar. Joel 3, 15, 17, que dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. El Eterno rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero el Eterno será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy el Eterno vuestro Dios, que habitó en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Este texto es muy importante para considerar, ¿sí? Sobre todo para todos aquellos que se sienten extranjeros en lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, que dicen que no pertenecen a Israel. ¿Sí? Estas personas, creyendo en Yeshua y que es su Salvador, que han sido redimidos del Cordero, no tienen lógica que no se sientan parte del pueblo de Israel. ¿Qué dice Pablo en su carta a los Efesios? 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Los gentiles son miembros del mismo cuerpo.
Antes eran extranjeros y gentiles. Gracias al Mesías, a Mashiach, que los injertó dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Ahora somos parte del pueblo. Antes éramos extranjeros y gentiles. Un extraño extranjero no va a entrar en la Nueva Jerusalén. Todas estas personas que rechazan los mandamientos. Apocalipsis 22, 14, 15. Bienaventurados los que se lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. En este valle de la decisión, las naciones van a tener que decidir de qué lado están. Y es justamente donde el Eterno va a establecer su reino. ¿Sale? No un reino terrenal. No un reino terrenal. Estamos hablando de la Jerusalén celestial. El reino no es de este mundo. ¿Sale? Zacarías 14, 3 al 4. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Sí? Eso también, esto de esta guerra, nos lo menciona Zacarías, ¿no? Lo que acabamos de leer. Bueno, vamos a empezar a ver algo muy interesante que tiene que ver con el reinado de Melquisedec. ¿Qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes. ¿Sale? Génesis 14, 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melquisedec, ¿sí? Cuando Abraham libera a Lot y a su familia y a los cautivos, se encuentra con Melquisedec, que es un tipo de anticipo del sacerdocio eterno y cuyo nombre significa el rey de justicia. Melquisedec en aquella época reinaba en Jerusalén, la ciudad que el Eterno había establecido de manera eterna para reinar las naciones. De hecho, de aquí saldría la Torah. ¿Sale? Hay que leer Isaías 2:3, que dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Algunos comentaristas judíos dicen que Melquisedec es Sem, el hijo de Noé. Sin embargo, lo que nos dice la carta a los hebreos es diferente. Dice Hebreos 7, 1, 3: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también el rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía. Entonces no puede ser hijo de Noé. ¿Sí? Sigo leyendo: que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Sale? Salem, esta palabra Salem está relacionada con el nombre Shalom, ¿sí? Que significa paz. Ahora, hecho semejante al Hijo de Dios. Semejante, porque hay quienes dicen, también hay teorías que dicen que Melquisedec era Yeshua. ¿Sale? Pero no, era semejante a Yeshua, pero no dice que era el Hijo de Dios mismo. ¿Sale? Y aparte, porque vemos que en la genealogía de Yeshua, también Yeshua tenía genealogía. Eso lo vemos en Mateo 1 y Lucas 3. ¿Sale? Entonces, ahora, otro aspecto interesante que hay que destacar sobre Melquisedec es que es una de las 3 personas que aparecen en la Escritura que tienen 2 funciones a la vez. ¿Sale? Una de las 3 personas. ¿Y cuáles son esas 2 funciones? De sacerdote. El sacerdocio venía de la tribu de Leví, y función de rey. El reinado venía de la tribu de Judá. Ahora, ¿quiénes son estas 3 personas? Estos personajes que ostentaban estas funciones: Melquisedec, Yeshua y nosotros. ¿Sí? El Señor, por su gracia y misericordia, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Eso lo vemos en la palabra, en Apocalipsis. Vete a Apocalipsis 1, 5, 6.
y de Yeshua el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Permíteme tantito, discúlpame tantito, tengo que atender a mi padre, espérame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya vienen para acá. Ya vienen, se tardaron con todo el show de la boda. Arreglar todo de la boda. De cómo van a pasar las niñas y todo. No, fue todo esto practicaron. Discúlpame tantito. Mi padre es un hombre de 84 años y de repente, obviamente, lo estamos atendiendo, ¿verdad? Bueno, habíamos visto en Apocalipsis 1, 5, 6 que dice: y de Yeshua el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para el eterno su Padre. A él será gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sale? Continuando, algo que no mencioné en su momento, en el versículo 20 se nos dice que Abraham, una vez que volvió de la batalla, ¿qué le dio a Melquisedec? Los diezmos de todo. Es más, hay que leerlo. Génesis 14, 19, 20. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué a Abraham, representando a las 12 tribus, incluso a las tribus de los levitas, le dio el diezmo de todo? Porque entregar el diezmo es el reconocimiento de que el Padre, Hashem, el gran Yuhet Bad-Hei, Eye, es el dueño de todo lo que existe. Por otro lado, se nos dice que el sacerdocio de Melquisedec es eterno y por tanto el mandamiento de dar los diezmos sigue vigente. ¿Sí? El reino de Melquisedec es eterno, entonces los diezmos siguen vigentes, aunque no estén los levitas. ¿Sí? No está vigente el sacerdocio de Leví, pero lo está el de Melquisedec, y ese quiere decir tú y yo. ¿Sale? Entonces, si en algún momento el Padre Celestial te llama a enseñar la palabra y a dedicarte a tiempo completo a la enseñanza, y la gente lo reconoce, pasamos a ser parte del sacerdocio de Melquisedec. El mismo Yeshua decretó que el que predique el evangelio viva de él. ¿Sí? También Saulo nos dijo que todo aquel que milita en el ejército del Señor no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. ¿Sí? Y todo esto que estoy mencionando, ¿por qué? Porque finalmente los recursos y las riquezas que se obtienen entre las naciones solo tendrán un propósito. Un propósito. No el planeta Tierra, no edificios costosos, casas, carros, no, sino el establecimiento del reino y cubrir toda la tierra del conocimiento de la palabra eterna. ¿Sale? Continuamos y vemos cómo Abraham nos da el ejemplo de despreciar las riquezas temporales, y él solo aspira a las riquezas que vienen del Señor. Hay que leer Génesis 14, 21 a 23. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Padre, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde de un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¿Te acuerdas de la oración que hicimos de Birkat Hamazon? Es esta oración tradicional que se hace al terminar cada comida y que nos lleva a recordar que el Señor es quien nos provee, nos da en la abundancia y nos alimenta. ¿Sí?
En esta sección el Padre nos pide que no dependamos de donativos y préstamos de seres mortales, solamente de su mano. ¿Sí? Por eso también, de acuerdo a la tradición, la noche del viernes, cuando celebramos la cena del Shabbat, partimos el pan y nos lo pasamos de mano. Perdón, y no lo pasamos de mano, sino que pasamos el pan al plato de cada quien, para que cada uno lo tome directamente de él. Así se hace recordatorio que no es una persona la que nos da el pan, sino el creador de los cielos y la tierra quien lo hace. Todos los días, cuando comas, desayunes, cenes, acuérdate de eso. Quien te está dando de comer es Él. La casa donde vives te la dio Él, la ropa que traes te la dio Él, todo lo que tienes te la dio Él. Él, nada más que Él, y en Él tenemos que confiar. Génesis 14:24, excepto solamente lo que comieran los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Solamente reciben lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron con él. En otras palabras, lo que nos enseña este versículo es que este mundo es para que, una vez que tengamos el alimento y lo necesario para nuestra vida, tenemos que estar contentos. No estemos aspirando en casas, autos, riquezas, etcétera. Menos ahora. Menos ahora. De veras, créemelo. Eso te lo digo porque, al igual que tú, estamos todo el tiempo en conflicto, en poner tus decisiones en lo terrenal y en lo espiritual. Y luego de repente como que nos cerramos a la idea de que el tiempo se está acercando, y eso es muy peligroso. Ahora, no quiere decir que cuando el Padre Celestial en su misericordia nos los dé, sí, o sea, que lo demos gracias, o sea, al contrario. Acuérdate que mencionamos que no tiene nada malo tener riquezas, Abraham las tenía. Pero no dejemos que las riquezas nos posean a nosotros, sino que nosotros poseamos las riquezas. Si el Padre Celestial en su misericordia te lo está dando, no te enamores de nada de eso. ¿Sí? En el caso de Abraham tenía riqueza, pero él simplemente, lo único que le interesaba a él estar adorando al Padre, tenía el alimento suficiente para sostenerse él y los suyos, y ya. Y esto es lo que exactamente Pablo nos enseña, le enseña a su discípulo Timoteo cuando le dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad y acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse con una tentación caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extrayeron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. ¿Vale? Así que tanto Saulo como Abraham nos dan un ejemplo de que, teniendo sustento, abrigo y alimento para el día al día, nos baste. No nos preocupemos de que si pasa algo y que hay que guardar alimento. He estado escuchando, yo mismo de repente llegué a decir que tenemos que guardar alimento porque viene algo fuerte. Sí, viene algo fuerte. Permíteme tantito,
permíteme tantito. Tengo que atender a mi papá. Ya iba a terminar. Fíjate nada más. Bueno, voy a tener que dejar aquí. Y voy a sacar otro video. Así rápido. Yo creo que de 2-3 minutos para terminar. Porque ya le voy a hacer la cena a mi padre. ¿Sale? Te pido una disculpa por ello, ¿no? Entonces voy a sacar los dos videos así juntos. Para que luego puedas ver el final de esto. ¿Vale? Bueno, te agradezco. Continuamos un momento.